Buenas noches, querido amigo, querida amiga. Qué bendición tenerte aquí en este momento tan especial, cuando el día se despide y la noche te invita a descansar. Respira profundo conmigo. Inhala suavemente por la nariz, siente cómo el aire fresco llena tus pulmones. Y exhala despacio por la boca, liberando todas las tensiones del día. Muy bien. Estás exactamente donde necesitas estar en este instante. Esta noche vamos a compartir juntos una historia extraordinaria, una historia de transformación tan radical que ha inspirado a millones de personas durante 2000 años. Vamos a conocer la vida de San Pablo, el hombre que comenzó como perseguidor implacable de cristianos y se convirtió en el apóstol más influyente de todos los tiempos. El hombre que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. El misionero que llevó el mensaje de Cristo desde Jerusalén hasta los confines del Imperio Romano. Su vida es testimonio poderoso de que nadie está más allá del alcance del amor de Dios, de que nunca es demasiado tarde para cambiar, de que las personas pueden ser completamente transformadas. Antes de comenzar este viaje fascinante, si estás disfrutando de este momento de paz, si este espacio te trae tranquilidad, me encantaría que presionaras suavemente ese botón de me gusta aquí abajo. Es tu forma de decirme que este encuentro tiene valor para ti. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora con cariño. Cada semana compartimos historias de santos, de personas que cambiaron el mundo con su fe, para acompañarte en tus noches, para ayudarte a encontrar esa paz profunda que tu alma necesita. Ponte cómodo, ajusta tu almohada hasta que esté perfecta, estira tus piernas y deja que se hundan en el colchón. Permite que tus hombros caigan naturalmente, libres de cualquier tensión. No hay prisa. No hay otro lugar donde debas estar. Solo estamos tú y yo, compartiendo esta historia sagrada que ha consolado y transformado corazones por 20 siglos. Cierra los ojos si lo deseas, o manténlos entreabiertos mirando suavemente hacia ninguna parte en particular. Tu respiración se va volviendo más lenta, más profunda, más tranquila con cada palabra que escuchas. Y así, con el corazón abierto y el espíritu en paz, comenzamos nuestro viaje al primer siglo, a la ciudad de Tarso, donde nació un niño que cambiaría el mundo para siempre. Vamos a viajar juntos en el tiempo, retrocediendo casi 2000 años. Imagina que estamos en el año 5 después de Cristo, aunque algunos historiadores sugieren que podría ser algunos años antes o después. El mundo está dominado por Roma, el imperio más poderoso que la humanidad había conocido hasta entonces. Las legiones romanas han conquistado desde Britania en el norte hasta Egipto en el sur, desde Hispania en el oeste hasta las fronteras de Partia en el este. La Pax Romana, la paz romana, cubre el Mediterráneo como un manto, permitiendo el comercio, el intercambio cultural y, sin que nadie lo supiera entonces, la eventual expansión del cristianismo. En este vasto imperio, en la región de Cilicia, en lo que hoy conocemos como el sureste de Turquía, se encuentra la ciudad de Tarso. No es una ciudad cualquiera. Tarso es una metrópoli cosmopolita, un centro importante de comercio y cultura. Ubicada estratégicamente en una llanura fértil entre las montañas Tauro y el río Sidno que fluye hacia el mar Mediterráneo, es punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Visualiza esta ciudad antigua, calles empedradas llenas de mercaderes de todas las naciones. El aroma de especias exóticas mezclándose con el olor del mar cercano. El sonido de múltiples idiomas en el aire, templos dedicados a dioses griegos y romanos junto a sinagogas judías. Tarso es también un centro intelectual importante. Tiene escuelas de filosofía que rivalizan con las de Atenas y Alejandría. Los jóvenes vienen de todas partes del imperio para estudiar retórica, filosofía estoica y las artes liberales.
Es una ciudad donde el pensamiento griego, la organización romana y las tradiciones orientales se mezclan en síntesis fascinante. El aire mismo parece vibrar con ideas, debates, comercio y vida. En esta ciudad vibrante nace nuestro protagonista. Sus padres le ponen el nombre hebreo de Saulo, que significa el pedido o el deseado. Es un nombre apropiado, porque este niño es ciertamente deseado, esperado con anticipación por una familia que atesora sus raíces judías en medio de un mundo gentil. Pero este niño también tiene un nombre romano, Pablo, derivado de Paulus, que significa pequeño. Este doble nombre ya sugiere la doble identidad que caracterizará toda su vida. Judío por religión y herencia, romano por ciudadanía y cultura, destinado a construir puentes entre estos dos mundos aparentemente incompatibles. La familia de Saulo pertenece a la tribu de Benjamín, una de las 12 tribus de Israel. Esto es motivo de gran orgullo. Benjamín fue el hijo menor de Jacob, el único nacido en la tierra prometida. El primer rey de Israel, Saúl, fue de la tribu de Benjamín. Llevar este linaje significa ser guardián de tradiciones antiguas, de memorias que se remontan a Abraham, Isaac y Jacob. Los padres de Saulo son fariseos, miembros del grupo religioso más estricto y observante del judaísmo. Los fariseos creen en la resurrección de los muertos, en ángeles y espíritus, y sobre todo en la observancia meticulosa de la ley de Moisés y las tradiciones de los ancianos. Pero hay algo más notable sobre la familia de Saulo. Son ciudadanos romanos. Esta es una distinción extraordinaria que relativamente pocos no romanos poseen. La ciudadanía romana no se compra fácilmente ni se otorga lentamente. Trae consigo derechos y privilegios, protección legal, derecho a apelar al César, inmunidad de ciertas formas de castigo como la crucifixión. ¿Cómo obtuvo esta familia judía la ciudadanía romana? Los registros históricos no son claros. Tal vez un antepasado prestó un servicio importante al imperio. Tal vez compraron la ciudadanía cuando era posible hacerlo. Tal vez la recibieron como recompensa por servicios comerciales. Lo que importa es que este niño, Saulo, nace con un pie en el mundo judío y otro en el mundo romano, perfectamente posicionado por la providencia divina para la misión que un día recibirá. El hogar de Saulo es estrictamente observante. Cada viernes al atardecer, cuando comience el sábado judío, la familia enciende las velas, bendice el vino y el pan y se abstiene de trabajar durante 24 horas. Cada mañana y tarde recitan el Shema, la declaración central de la fe judía. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Las paredes de su casa están decoradas no con imágenes que están prohibidas por el segundo mandamiento, sino con versículos de la Torá, escritos en hebreo precioso. El padre de Saulo posee rollos de las Escrituras, tesoros preciosos copiados a mano, y dedica tiempo cada día a estudiarlos y enseñárselos a su hijo. La profesión de la familia es la fabricación de tiendas. No son mercaderes ricos que simplemente compran y venden, sino artesanos que trabajan con sus propias manos. Tarso es famosa por un tipo especial de tela tejida con pelo de cabra de Cilicia, resistente al agua y perfecta para tiendas. El padre de Saulo es maestro en este oficio, y desde edad temprana el niño aprende el arte de cortar el material duro, coserlo con puntas fuertes, crear estructuras que protejan del sol abrasador y las lluvias ocasionales. Sus manos pequeñas se vuelven callosas. Sus dedos aprenden la sensación del cuero y la tela áspera. Este oficio, que podría parecer humilde para un niño de ciudadanía romana y educación eventual elevada, se convertirá en una de sus mayores bendiciones, dándole independencia financiera durante sus futuros viajes misioneros. Respira conmigo ahora lenta y profundamente. Siente la textura de esta historia antigua que poco a poco cobra vida.
Imagina al pequeño Saulo en su hogar de Tarso, rodeado del amor de sus padres, aprendiendo las escrituras con voz infantil, ayudando en el taller de tientas con dedos torpes pero entusiastas. No sabe, no puede saber, que algún día su nombre será conocido en todo el mundo, que sus palabras serán leídas por miles de millones de personas a lo largo de los siglos. Por ahora es solo un niño judío en una ciudad romana, pero un niño que está siendo moldeado, preparado, formado por la mano invisible de Dios. Las calles de Tarso son escuela constante para el joven Saulo. Camina por el mercado con su padre y escucha docenas de idiomas: griego, arameo, latín, lenguas persas y de Asia Menor. Ve a filósofos estoicos debatiendo en las esquinas sobre virtud y deber. Observa procesiones paganas llevando ídolos a sus templos. Presencia actores griegos representando tragedias antiguas en el teatro. Todo esto entra en su mente joven como semillas plantadas en tierra fértil. Un día, toda esta exposición a diversas culturas y pensamientos lo equipará para comunicarse con personas de todo tipo y condición. Pero el corazón de Saulo permanece firmemente anclado en su fe judía. Sus padres se aseguran de eso. Le cuentan historias de Abraham saliendo de Ur de los Caldeos en respuesta al llamado de Dios. Le narran el éxodo de Egipto, cuando Dios liberó a su pueblo con mano poderosa y brazo extendido. Le enseñan sobre los reyes David y Salomón, el templo glorioso en Jerusalén, los profetas que hablaron la palabra de Dios con poder. Saulo absorbe todo esto con intensidad casi feroz. No es un niño ordinario que aprende sus lecciones mecánicamente. Es apasionado, brillante, obsesivamente dedicado a entender y obedecer la ley de Dios. Cuando otros niños juegan, él prefiere estudiar. Cuando otros se contentan con respuestas superficiales, él hace preguntas más profundas. Sus maestros en la sinagoga local notan su talento excepcional. Comentan entre ellos que este niño tiene el potencial de convertirse en uno de los grandes rabinos de su generación. A medida que Saulo crece, su reputación como estudiante sobresaliente se expande. No es solo su inteligencia natural, aunque ciertamente la posee en abundancia. Es su dedicación absoluta, su disposición a memorizar páginas enteras de las Escrituras, su habilidad para debatir puntos finos de la ley con lógica implacable. Ya en su juventud temprana, es claro que este joven está destinado a algo más que fabricar tiendas en Tarso. Tiene el tipo de mente y espíritu que podría influenciar el pensamiento y la práctica religiosa de toda una generación. Sus padres toman una decisión crucial. Aunque duele separarse de su hijo, saben que para alcanzar su máximo potencial, Saulo debe ir a Jerusalén, el centro del judaísmo, donde están los mejores maestros y las escuelas más prestigiosas. Y así, cuando Saulo es todavía adolescente, quizá de 13 o 14 años, hace el largo viaje desde Tarso hasta Jerusalén. Un viaje de cientos de kilómetros. Primero por tierra hasta la costa, luego por barco a lo largo del Mediterráneo, finalmente por tierra nuevamente hasta las colinas donde se asienta la ciudad santa. Imagina al joven Saulo viendo Jerusalén por primera vez. La ciudad está construida sobre colinas, sus murallas de piedra brillan doradas bajo el sol. Y dominando todo, majestuoso más allá de las palabras, está el templo reconstruido por Herodes el Grande. Es una de las maravillas del mundo antiguo. Los muros exteriores se elevan como montañas de mármol blanco y oro. Los patios pueden albergar a decenas de miles de adoradores. Capítulo 2. Infancia y primeros signos. El joven Saulo en Jerusalén es estudiante modelo que supera a casi todos sus contemporáneos. Sus días comienzan antes del amanecer. La ciudad santa despierta gradualmente. Primero los sacerdotes en el templo ofreciendo los sacrificios matutinos, luego los comerciantes abriendo sus tiendas, finalmente las calles llenándose de peregrinos, residentes, niños corriendo hacia sus lecciones. Pero Saulo ya está despierto mucho antes, sentado con sus rollos de pergamino, repasando las lecciones del día anterior, preparándose para las nuevas. La escuela rabínica donde estudia bajo Gamaliel es rigurosa más allá de lo que podemos imaginar hoy.
Los estudiantes no simplemente leen las escrituras, las memorizan completamente. Se espera que un rabino entrenado pueda recitar de memoria los 5 libros de Moisés, los Salmos, los profetas. Más aún, deben conocer las interpretaciones tradicionales, los debates entre diferentes escuelas de pensamiento, los precedentes establecidos por rabinos famosos del pasado. Es entrenamiento intelectual intenso que moldea no solo la mente, sino también el carácter. Saulo sobresale en este ambiente, su memoria es prodigiosa. Puede escuchar un pasaje 1 o 2 veces y luego recitarlo palabra por palabra. Pero más impresionante que su memoria es su capacidad analítica. Cuando estudia un pasaje de la Escritura, no se contenta con entenderlo superficialmente. Hace preguntas. ¿Por qué usa Dios esta palabra en particular aquí? ¿Qué implica este mandamiento sobre la naturaleza de Dios y del hombre? ¿Cómo se relaciona este texto con otros textos aparentemente contradictorios? Sus compañeros estudiantes a veces se frustran con sus preguntas interminables, pero los maestros reconocen que esta mente inquisitiva es exactamente lo que produce grandes rabinos. Hay historias que circulan sobre el joven Saulo, aunque debemos tratarlas con cierta cautela ya que fueron registradas mucho después. Se cuenta que una vez, durante un debate sobre un punto fino de la ley de pureza ritual, Saulo argumentó tan apasionadamente y con tal lógica implacable que incluso estudiantes mayores quedaron sin respuesta. Su posición era la interpretación más estricta posible, porque para Saulo, servir a Dios significa obedecer cada joto y tilde de la ley sin compromiso alguno. Gamaliel, quien es conocido por su enfoque más moderado, escucha el argumento de su estudiante con expresión pensativa. Al final, dice algo que Saulo nunca olvida. El celo sin conocimiento puede ser peligroso, y el conocimiento sin amor puede ser destructivo. En ese momento, Saulo probablemente no entiende completamente la sabiduría de las palabras de su maestro. Está tan consumido por su pasión de defender la ley de Dios que conceptos como moderación o compasión le parecen casi como debilidad. Pero estas palabras de Gamaliel quedarán plantadas en su memoria como semillas dormidas, esperando el momento apropiado para germinar. Los años de estudio en Jerusalén también exponen a Saulo a las complejidades de la política religiosa. El judaísmo del primer siglo no es monolítico. Hay múltiples grupos con diferentes interpretaciones y prioridades. Los saduceos, principalmente sacerdotes y aristócratas, controlan el templo y colaboran más libremente con los romanos. No creen en la resurrección ni en ángeles. Los fariseos, el grupo de Saulo, son más populares entre la gente, enfatizan el estudio de la ley y creen en la vida después de la muerte. Los esenios se han retirado al desierto, viviendo en comunidades ascéticas esperando la intervención apocalíptica de Dios. Y los celotes buscan derrocar a Roma por la fuerza. Saulo, como buen fariseo, desprecia a los saduceos por su compromiso con Roma y su rechazo de doctrinas que él considera esenciales. Es respetuoso pero escéptico de los esenios, viendo su retiro del mundo como abandono de la responsabilidad de enseñar la ley al pueblo. Y es cauteloso con los celotes, aunque puede simpatizar con su pasión por la independencia judía. Para Saulo en esta etapa de su vida, la respuesta a los problemas de Israel no es la retirada mística ni la revuelta violenta, sino la observancia más estricta de la ley de Dios. Si Israel simplemente obedeciera perfectamente la Torá, razona, Dios bendeciría a la nación y restauraría su gloria. Es durante estos años de formación que Saulo desarrolla la reputación de celo extraordinario por las tradiciones de sus padres. Él mismo lo admitirá años después, escribiendo sobre cómo superaba a muchos de sus contemporáneos en su devoción al judaísmo. Este celo se manifiesta de múltiples formas. Es meticuloso en la observancia del sábado, no solo evitando trabajo, sino asegurándose de no caminar más de la distancia permitida. Es escrupuloso en las leyes de pureza, lavándose ritualísticamente antes de comer, evitando cualquier contacto que pudiera hacerlo ceremonialmente impuro. Es generoso en dar el diezmo, no solo de su dinero, sino incluso de hierbas del jardín, asegurándose de que la 10ª parte de todo vaya para el servicio de Dios. Pero su celo también tiene un lado más oscuro. Saulo no tolera lo que percibe como desviación de la verdadera fe.
Cuando ve a otros judíos siendo más laxos en su observancia, siente no solo desaprobación sino ira justa. ¿Cómo se atreven a tomar tan a la ligera los mandamientos del Dios Altísimo? ¿No entienden que cada transgresión de la ley es afrenta personal al Creador? Esta mentalidad de cero tolerancia hacia el compromiso lo prepara trágicamente para su eventual papel como perseguidor de la iglesia primitiva. Alrededor de esta época, algo extraordinario está sucediendo en las calles de Jerusalén, aunque Saulo probablemente no presta mucha atención inicialmente. Los seguidores de Jesús, a quien las autoridades crucificaron hace algunos años, no se han dispersado como se esperaba. Al contrario, están creciendo en número y audacia. Están afirmando que Jesús resucitó de los muertos, que se les apareció múltiples veces, que ascendió al cielo prometiendo volver. Y están predicando este mensaje abiertamente, no solo en rincones privados, sino en el mismo templo, en las sinagogas, en las plazas públicas. Al principio, las autoridades religiosas no están seguras de cómo responder. Gamaliel, el maestro de Saulo, aconseja cautela. En una reunión del Sanedrín registrada en el libro de Hechos, dice algo así: si este movimiento es de origen humano, se desvanecerá por sí mismo, pero si es de Dios, no podrán detenerlo y se encontrarán luchando contra Dios mismo. Es consejo sabio y moderado, típico del Gamaliel que Saulo conoce. Pero Saulo, aunque respeta inmensamente a su maestro, no puede aceptar esta actitud de esperar y ver. Para él, el asunto es claro y sin ambigüedad. Estos seguidores de Jesús están cometiendo blasfemia. Están afirmando que un hombre crucificado, que murió la muerte maldita de un criminal, es el Mesías de Israel. Pero la Escritura dice claramente que maldito todo el que cuelga de un madero. ¿Cómo puede el Mesías prometido, el ungido de Dios, morir de manera tan vergonzosa? Es imposible, impensable, una contradicción en términos. Por tanto, estos cristianos, como están comenzando a ser llamados, no son simplemente equivocados, son peligrosos engañadores que llevan al pueblo de Dios por mal camino. La tensión aumenta cuando Esteban, uno de los líderes de la iglesia primitiva, es arrestado por las autoridades. Esteban es hombre lleno del Espíritu Santo, realiza señales y maravillas entre el pueblo, pero es también predicador audaz que no endulzaba su mensaje. Cuando es llevado ante el Sanedrín para juicio, pronuncia discurso largo y poderoso trazando la historia de Israel y culminando en una acusación devastadora. El pueblo de Israel ha resistido consistentemente al Espíritu Santo, perseguido a los profetas y finalmente asesinado al Mesías mismo. Las palabras de Esteban enfurecen a los líderes religiosos, pero hay algo más que hace que su furia alcance punto de ebullición. Esteban, en medio de su discurso, mira hacia arriba y declara: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Para los judíos devotos escuchando esto, es blasfemia suprema. Este hombre está afirmando que Jesús, a quien ellos condenaron justamente, es ahora exaltado en la presencia misma de Dios. Se desata el caos, la multitud grita, se tapa los oídos para no escuchar más blasfemias y arrastran a Esteban fuera de la ciudad para apedrearlo. Y es aquí donde Saulo hace su primera aparición registrada en la narrativa bíblica. Los hombres que apedrean a Esteban dejan sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Él está ahí, observando, aprobando, consintiendo con esta ejecución. Y mientras las piedras vuelan y golpean a Esteban, mientras el primer mártir cristiano cae de rodillas sangrando y magullado, Saulo escucha sus últimas palabras: «Señor Jesús, recibe mi espíritu», y «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Es momento crucial, aunque Saulo no lo sabe todavía. Las palabras de Esteban, su perdón hacia sus asesinos incluso mientras muere, su paz en medio del tormento, se graban en la memoria de Saulo. En las noches que siguen, cuando está intentando dormir, puede escuchar esas palabras repitiéndose. Puede ver el rostro de Esteban, que los testigos dijeron brillaba como el rostro de un ángel. Hay algo inquietante en la forma en que Esteban murió, algo que no encaja con la narrativa de Saulo de que estos cristianos son simplemente herejes engañados. Pero Saulo suprime estas dudas nacientes, las entierra bajo capas de justificación racional y celo religioso.
convence a sí mismo de que está haciendo la voluntad de Dios, defendiendo la fe verdadera ante innovación peligrosa. Y con esta justificación se lanza en una campaña de persecución que lo convertirá en la figura más temida en la iglesia primitiva. Capítulo 3. Llamado y transformación. Los meses que siguen a la muerte de Esteban son tiempos de terror para los cristianos de Jerusalén. Saulo se convierte en instrumento principal de persecución y lo hace con eficiencia implacable que solo un hombre de su inteligencia y determinación puede lograr. El libro de Hechos lo describe en términos que evocan violencia animal. Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando hombres y mujeres y entregándolos a la cárcel. Imagina la escena. Saulo, ahora probablemente alrededor de 30 años, con autoridad oficial del sumo sacerdote, lidera redadas en hogares cristianos. Su conocimiento de Jerusalén, adquirido durante sus años de estudio, le sirve bien. Sabe dónde se reúnen los cristianos. Tiene informantes que le dicen quién está predicando el nombre de Jesús. Va de puerta en puerta, a menudo en la oscuridad de la noche cuando las familias están reunidas. El golpe en la puerta, fuerte e imperioso. La puerta forzada. Hombres y mujeres arrancados de sus hogares, de sus hijos aterrorizados, arrastrados a prisión para interrogatorio y castigo. Y Saulo lo hace con conciencia limpia. Está absolutamente convencido de que está sirviendo a Dios. Años después recordará este periodo escribiendo: «Perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y entregando a prisión tanto a hombres como a mujeres». No hay vergüenza en su tono cuando describe estos hechos en retrospectiva, solo asombro de cuánto cambió, cuán radicalmente Dios lo transformó. La persecución es tan intensa que muchos cristianos huyen de Jerusalén, dispersándose por Judea y Samaria. Irónicamente, esta dispersión forzada sirve propósito divino que nadie podría haber anticipado. Estos refugiados llevan consigo el Evangelio donde quiera que van. Felipe va a Samaria y predica a Cristo allí con gran éxito. Otros van a Fenicia, Chipre, Antioquía. La semilla del Evangelio, intentando ser erradicada en Jerusalén, está siendo plantada en suelo nuevo y fértil. Pero Saulo no ve esto, solo ve una amenaza que debe ser eliminada. Llega el momento en que Saulo siente que ha hecho todo lo posible en Jerusalén. La mayoría de los líderes cristianos han huido o están en prisión. Pero ha escuchado reportes inquietantes. La iglesia está floreciendo en Damasco, ciudad importante a unos 220 kilómetros al norte de Jerusalén. Hay muchos judíos en Damasco y aparentemente muchos de ellos se están convirtiendo a esta nueva fe. Esto es intolerable para Saulo. La herejía debe ser extirpada donde quiera que brote. Así que Saulo va al sumo sacerdote y solicita cartas de autorización para las sinagogas de Damasco. Estas cartas le darán poder para arrestar a cualquier seguidor del camino, como se llama el movimiento cristiano, y traerlos de vuelta a Jerusalén para juicio. El sumo sacerdote, quien sin duda aprecia el celo de Saulo, otorga estas cartas sin hesitación. Saulo reúne un grupo de hombres, probablemente guardias del templo o funcionarios religiosos similares, y emprenden el viaje a Damasco. El viaje de Jerusalén a Damasco toma normalmente entre 5 y 7 días a pie. Es camino bien transitado, utilizado por comerciantes y peregrinos durante siglos. El grupo de Saulo sale de Jerusalén pasando por Jericó, luego viajando hacia el norte a través del valle del Jordán o quizás tomando ruta más directa sobre las colinas. Son días largos de caminar bajo el sol del Medio Oriente, noches acampando bajo estrellas brillantes. Durante estos días, Saulo tiene mucho tiempo para pensar, aunque probablemente dedica este tiempo a planificar su campaña en Damasco en lugar de reflexionar sobre la justicia de su misión. Pero Dios tiene otros planes. Cuando están acercándose a Damasco, probablemente en el mediodía del último día de viaje, sucede algo que cambiará no solo la vida de Saulo, sino el curso de toda la historia humana. De repente, sin advertencia, una luz del cielo, más brillante que el sol de mediodía, resplandece alrededor de Saulo. Es tan intensamente brillante que él cae al suelo, cegado, terrorizado, completamente desorientado.
Sus compañeros se detienen, congelados por el miedo, viendo la luz pero sin entender qué está pasando. Y luego Saulo escucha una voz. Habla en arameo, su lengua nativa, y dice: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». La voz es autoritaria pero no cruel, poderosa pero no destructiva. Hay en ella tono de soledad, de decepción, como un padre que confronta a un hijo descarriado. Saulo, temblando en el suelo, polvo en su boca, el resplandor de la luz aún quemando sus retinas cerradas, logra preguntar: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta que recibe es la que nunca jamás esperó: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Jesús, el hombre que Saulo creía estar muerto y enterrado, cuyo movimiento pensaba estar justamente destruyendo, está vivo. Más que vivo, está glorificado, exaltado, capaz de manifestarse en luz celestial y poder divino. En un instante, el edificio completo de la teología de Saulo se derrumba. Todo en lo que creyó, todo por lo que luchó, todo lo que pensaba saber sobre Dios y el Mesías ha sido volcado. Las implicaciones se desarrollan en la mente de Saulo en rápida sucesión, cada una más devastadora que la anterior. Si Jesús está vivo, entonces resucitó de entre los muertos. Si resucitó, entonces es realmente el Mesías. Si es el Mesías, entonces los cristianos a quienes persiguió tenían razón todo el tiempo. Y si tenían razón, entonces él, Saulo, el devoto fariseo, el estudiante estrella de Gamaliel, el celos adversario de la ley, ha estado luchando contra Dios mismo. Ha estado persiguiendo al ungido de Dios. Ha sido cómplice en el asesinato de santos. El horror de esta realización es casi demasiado para soportar. Jesús continúa: «Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Es expresión agrícola que Saulo entendería inmediatamente. Cuando un buey resiste el aguijón que lo guía, solo se lastima a sí mismo. Saulo ha estado resistiendo el plan de Dios, luchando contra la verdad, y en el proceso solo ha estado hiriendo su propia alma. Todas esas noches inquietas después de la muerte de Esteban, todas esas dudas que suprimió, todas esas veces que algo en su espíritu se resistió a lo que estaba haciendo, esos eran los aguijones de Dios intentando reorientarlo. Saulo, temblando, apenas capaz de hablar, pregunta: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Es pregunta que marca transformación completa. El hombre que venía a Damasco como cazador de cristianos está ahora sometiéndose como siervo de Cristo. El perseguidor se ha convertido en seguidor. El enemigo se ha vuelto aliado. Y todo esto sucede en cuestión de momentos, aunque las implicaciones se desarrollarán durante el resto de su vida. Jesús le da instrucciones simples: «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Entonces la luz se desvanece. Saulo abre los ojos, pero no puede ver nada. Está completamente ciego. Sus compañeros, que escucharon el sonido pero no vieron a nadie hablando con Saulo, están desconcertados y asustados. Tienen que tomar a Saulo por la mano y guiarlo como a un niño durante los últimos kilómetros hasta Damasco. Imagina al propio Saulo entrando a Damasco de esta manera. Venía como cazador poderoso con cartas de autoridad del sumo sacerdote. Llega como mendigo ciego, necesitando ser guiado. Es humillación completa, pero también es exactamente lo que su alma necesitaba. Dios está desmantelando su autosuficiencia, su orgullo en su propia comprensión y celo. Solo cuando Saulo está completamente quebrantado, puede ser reconstruido según el diseño de Dios. Respira profundo, siente la maravilla de este momento transformador. La conversión más famosa de la historia está ocurriendo. El hombre que será el apóstol más grande está siendo forjado en el crisol del encuentro divino. Deja que tu cuerpo se relaje aún más mientras continuamos con esta historia extraordinaria. Capítulo 4. Desafíos y probaciones. Mientras Saulo permanece en la oscuridad de su ceguera, orando fervientemente en esa casa de Damasco, Dios está obrando también en el corazón de otro hombre. En algún lugar de la misma ciudad vive un discípulo de Jesús llamado Ananías.
Es probablemente uno de esos cristianos que Saulo venía a arrestar. Y ahora Dios le habla en visión. Ananías, levántate y ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas, y pregunta por un hombre de Tarso llamado Saulo. Está orando, y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías entrando y poniéndole las manos encima para que recobre la vista. La respuesta de Ananías es comprensible y muy humana. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Traducido, Señor, ¿estás seguro? Este hombre es el enemigo público número 1 de la iglesia. ¿Me estás pidiendo que vaya directamente hacia el peligro? Pero Dios le asegura a Ananías algo extraordinario. Ve, porque este hombre es mi instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Y yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Son palabras proféticas que revelan el futuro de Saulo. Será misionero a los gentiles, testificará ante reyes y sufrirá grandemente por la fe. Ananías obedece con valentía notable. Va a la casa, encuentra a Saulo y en uno de los gestos más hermosos de gracia cristianas registrados en la Escritura, pone sus manos sobre este perseguidor de la iglesia y le dice: «Hermano Saulo». Hermano, no enemigo, no perseguidor, no criminal, hermano. En ese momento, Ananías encarna el perdón y el amor que caracterizan el Evangelio verdadero. Ananías continúa: «El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». E instantáneamente, algo como escamas cae de los ojos de Saulo. Puede ver nuevamente, pero más importante que su vista física restaurada es su vista espiritual nueva. Ve el mundo, ve a Dios, se ve a sí mismo de maneras completamente nuevas. Saulo se levanta y es bautizado inmediatamente. Es sumergido en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, muriendo simbólicamente a su vida antigua y resucitando a vida nueva en Cristo. Cuando emerge del agua, técnicamente es el mismo hombre, pero en realidad es completamente diferente. El Saulo que perseguía a los cristianos ha muerto. El Pablo que predicará a Cristo a los confines del mundo conocido ha nacido. Capítulo 5. Milagros y manifestaciones. Los primeros días después de su conversión son tiempos de asombro tanto para Pablo como para los cristianos de Damasco. Toma comida por primera vez en 3 días y recupera su fuerza física. Pero lo que realmente está consumiendo su atención es su nueva comprensión de las Escrituras. Toda su vida ha estudiado el Antiguo Testamento, memorizando pasajes, debatiendo interpretaciones. Pero ahora es como si estuviera leyéndolo por primera vez. Los textos que conocía de memoria se iluminan con significado nuevo. Los profetas que estudió durante años de repente cobran sentido de formas que nunca imaginó. Isaías 53 sobre el siervo sufriente que es herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, ahora claramente describe a Jesús y su muerte sacrificial. Los salmos que hablan del ungido de Dios ya no son solo profecías abstractas, sino retratos de Cristo. El sistema de sacrificios del templo, que Pablo conocía íntimamente desde sus días en Jerusalén, ahora se revela como tipo y sombra de la ofrenda perfecta de Jesús. Es como si alguien hubiera encendido luces en habitación donde antes solo había velas tenues. Y Pablo no puede quedarse callado sobre estas revelaciones. Casi inmediatamente después de su conversión, comienza a predicar en las sinagogas de Damasco. Imagina la escena. Entra en una sinagoga, probablemente una donde había planeado arrestar cristianos. Los líderes lo reconocen, tal vez con alivio inicial, pensando que viene a cumplir su misión de persecución. Pero luego comienza a hablar y lo que dice los deja atónitos.
Pablo proclama que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Usa toda su formación rabínica, todo su conocimiento de las Escrituras, toda su habilidad lógica argumentativa, pero ahora en servicio del Evangelio en lugar de en oposición a él. Cita pasaje tras pasaje del Antiguo Testamento, demostrando cómo Jesús cumplió cada profecía. Explica cómo la resurrección de Cristo valida sus afirmaciones de divinidad. Argumenta que el Mesías tenía que sufrir y morir antes de entrar en su gloria. El impacto es inmediato y dramático. Los que lo escuchan están asombrados según el registro bíblico. Se preguntan unos a otros, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre y que había venido aquí para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? La transformación es tan completa, tan radical, que apenas pueden creerlo. Es como ver a un general enemigo no solo desertar, sino convertirse en el defensor más apasionado del bando opuesto. Pero no todos están contentos con este cambio. Los judíos no creyentes de Damasco, inicialmente confundidos, pronto se enfurecen. Este traidor, Saulo Pablo, no solo ha abandonado su misión, sino que se ha unido al enemigo. Y ahora está usando su considerable inteligencia y conocimiento para fortalecer el movimiento que venía a destruir. Esto es intolerable. Comienzan a conspirar para matarlo. Vigilan las puertas de la ciudad día y noche, esperando su oportunidad para atraparlo y ejecutarlo. Los discípulos en Damasco escuchan sobre el complot y actúan rápidamente para salvar a Pablo. Durante la noche, lo toman a un lugar en la muralla de la ciudad. Damasco es ciudad amurallada antigua y algunas casas están construidas sobre o en las murallas, con ventanas que dan hacia afuera. Los discípulos ponen a Pablo en una canasta grande, probablemente del tipo usado para transportar frutas o granos, y lo bajan por la muralla en la oscuridad. Es escape humillante para un hombre de proguto y posición social de Pablo. El gran fariseo, el ciudadano romano, reducido a huir en una canasta como fugitivo común. Pero Pablo acepta esta humillación como primera de muchas que experimentará por amor a Cristo. Después de escapar de Damasco, Pablo no regresa inmediatamente a Jerusalén. En cambio, según su propia cuenta en Gálatas, va a Arabia. Los eruditos debaten exactamente qué parte de Arabia y qué hizo allí, pero lo más probable es que pasó este tiempo en retiro, oración y reflexión. Imagínalo en el desierto, tal vez en región montañosa de Nabatea al sur de Damasco. Está solo con Dios, procesando todo lo que ha sucedido, recibiendo revelación directa de Cristo sobre el Evangelio que predicará. Este periodo en Arabia es crucial porque cuando Pablo finalmente comienza su ministerio público a gran escala, será capaz de decir con autoridad: «El Evangelio que prediqué no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo». Sí, Pablo estudió bajo Gamaliel, sí, conoce las Escrituras exhaustivamente, pero su entendimiento del Evangelio no viene de aprendizaje humano, sino de encuentro directo con Cristo resucitado. Durante estos años de preparación, posiblemente 2 o 3 años en total, Pablo también experimenta visiones y revelaciones extraordinarias. Años después escribirá sobre haber sido arrebatado al tercer cielo, donde escuchó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. Describe esta experiencia con cierta reticencia, no queriendo presumir, pero es claro que tuvo encuentros con lo divino que pocos humanos han experimentado. Estas experiencias místicas, combinadas con su riguroso entrenamiento intelectual, lo equipan de manera única para la misión que tiene por delante. Finalmente, Pablo regresa a Damasco brevemente y luego decide ir a Jerusalén. Es decisión valiente considerando que la última vez que estuvo allí lideraba la persecución de la iglesia. ¿Cómo será recibido? ¿Lo verán los cristianos como hermano convertido o como espía peligroso? La respuesta es con sospecha comprensible. Cuando Pablo intenta unirse a los discípulos en Jerusalén, tienen miedo de él, no pueden creer que realmente sea discípulo.
Pero hay un hombre que le da a Pablo el beneficio de la duda. Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación. Bernabé toma a Pablo y lo lleva a los apóstoles. Cuenta toda la historia, cómo Pablo vio al Señor en el camino, cómo el Señor le habló, cómo predicó valientemente en Damasco en el nombre de Jesús. Gracias a la mediación de Bernabé, Pablo es aceptado en la comunidad de creyentes en Jerusalén. En Jerusalén, Pablo se reúne con Pedro y pasa 15 días con él. Imagina estas conversaciones. Pedro, el pescador que caminó con Jesús durante 3 años, compartiendo sus memorias de primera mano del Maestro. Pablo, el fariseo convertido, haciendo pregunta tras pregunta, queriendo conocer cada detalle de las enseñanzas y acciones de Jesús. Estos 2 hombres tan diferentes en trasfondo, pero unidos en fe, formando vínculo que durará a pesar de desacuerdos ocasionales. Pablo también predica valientemente en Jerusalén, especialmente entre los judíos helenistas, aquellos que hablan griego. Pero nuevamente enfrenta oposición violenta. Estos judíos helenistas comienzan a conspirar para matarlo, igual como había conspirado contra Esteban años antes. La ironía no se pierde en Pablo, ahora es blanco del mismo tipo de violencia que una vez perpetró. Los hermanos en Jerusalén, preocupados por su seguridad, lo llevan a Cesarea y lo envían a Tarso, su ciudad natal. Y así comienza un periodo de varios años en Tarso, donde Pablo predica en su región natal de Cilicia. No tenemos muchos detalles sobre estos años, pero sabemos que no fueron inactivos. Pablo está estableciendo iglesias, enseñando nuevos conversos, refinando su comprensión y articulación del Evangelio. Es periodo de preparación continua, porque Dios tiene planes aún más grandes para este hombre. El punto de inflexión viene cuando Bernabé va a buscar a Pablo en Tarso. La iglesia en Antioquía, tercera ciudad más grande del Imperio Romano, está creciendo rápidamente y necesita maestros. Bernabé piensa inmediatamente en Pablo. Cuando lo encuentra, lo lleva a Antioquía, donde ambos ministran juntos durante 1 año completo. Es en Antioquía donde los seguidores de Jesús son llamados cristianos por primera vez. Y es desde Antioquía que Pablo será enviado en el primero de sus 3 grandes viajes misioneros que cambiarán el mundo. Deja que tu respiración se profundice aún más. Siente la paz que viene de saber que Dios puede transformar completamente una vida, que ningún pasado es tan oscuro para su gracia. Pablo, el persecutor, se ha convertido en Pablo el predicador, y su historia está apenas comenzando a desarrollarse en toda su gloria. Capítulo 6. Enseñanzas y sabiduría. Los viajes misioneros de Pablo llenan páginas enteras del libro de Hechos y revelan tanto sobre su carácter como sobre su mensaje. En su primer viaje, acompañado por Bernabé y Juan Marcos, navega a Chipre, luego viaja por el sur de Asia Menor, actual Turquía. Predica en sinagogas, en mercados, donde quiera que haya gente dispuesta a escuchar. Establece iglesias en Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Y en cada lugar enfrenta tanto éxitos notables como oposición feroz. En Listra sucede algo que revela mucho sobre Pablo. Después de que sana a un hombre cojo de nacimiento, la multitud pagana reacciona con entusiasmo desbordado, pensando que los dioses han descendido en forma humana. Llaman a Bernabé Zeus y a Pablo Hermes porque es el orador principal. El sacerdote del templo de Zeus trae bueyes y guirnaldas, preparándose para ofrecerles sacrificios. Pablo y Bernabé, horrorizados, rasgan sus vestiduras en señal de angustia y se lanzan entre la multitud gritando: «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros». Luego predican sobre el Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Es uno de los primeros sermones registrados de Pablo dirigidos específicamente a audiencia completamente pagana y muestra su habilidad de adaptar su mensaje a diferentes contextos sin comprometer su esencia. Pero el éxito es de corta duración. Judíos de Antioquía e Iconio llegan y persuaden a las multitudes contra Pablo.
La misma gente que quería adorarlo ahora lo apedrea y lo arrastra fuera de la ciudad pensando que está muerto. Es eco horrible de lo que sucedió a Esteban, solo que ahora Pablo está del lado receptor. Cuando los discípulos se reúnen alrededor de su cuerpo golpeado y sangrante, Pablo se levanta milagrosamente. Al día siguiente, aunque debe estar adolorido y traumatizado, continúa al siguiente pueblo a predicar el Evangelio. Este incidente de Listra ilustra verdad central sobre Pablo: nada puede detenerlo. Ni el rechazo, ni la violencia, ni el peligro constante pueden hacer que abandone su llamado. Años después, escribirá sobre sus sufrimientos: azotado 5 veces con 39 latigazos, golpeado con varas 3 veces, apedreado 1 vez, naufragado 3 veces, en peligro de ríos, de ladrones, de su propio pueblo, de gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar. Ha experimentado trabajo y fatiga, muchas noches sin dormir, hambre y sed, frío y desnudez. Y sin embargo, continúa porque está constreñido por el amor de Cristo. Las enseñanzas de Pablo, preservadas en sus cartas que constituyen gran parte del Nuevo Testamento, son profundas y revolucionarias. Su mensaje central puede resumirse en pocas palabras, pero tiene implicaciones infinitas. Justificación por fe, no por obras de la ley. Este fue el insight que lo liberó de su legalismo farisaico y es lo que ofrece a todos los que lo escuchan. Pablo enseña que ninguna cantidad de observancia de la ley puede hacer a una persona justa ante Dios. La ley es santa y buena, pero nadie puede guardarla perfectamente. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, en su inmensa misericordia, proporcionó un camino de salvación a través de la fe en Jesucristo. Jesús vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir, murió la muerte que nuestros pecados merecían, y resucitó victorioso sobre el pecado y la muerte. Cuando una persona confía en Cristo, la justicia de Cristo se le acredita. Es declarada justa no por sus propios méritos, sino por la obra terminada de Cristo. Esta doctrina, que Pablo expone más completamente en su carta a los Romanos, es revolucionaria por múltiples razones. Primero, nivela el campo de juego entre judíos y gentiles. Si la salvación es por gracia mediante la fe y no por guardar la ley judía, entonces los gentiles no necesitan convertirse en judíos para ser cristianos. Esta comprensión abre la puerta para que el Evangelio se extienda a todo el mundo. Segundo, quita todo fundamento para orgullo y jactancia humana. Nadie puede decir soy salvo por lo bueno que soy o merezco el cielo por mis obras. Todos somos mendigos espirituales, dependiendo completamente de la misericordia de Dios. Esto debería producir humildad profunda y gratitud constante. Tercero, ofrece seguridad maravillosa. Si la salvación dependiera de nuestras obras, nunca podríamos estar seguros de haber hecho lo suficiente. Pero si depende de la obra terminada de Cristo, podemos tener paz y certeza. Pablo escribe: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es declaración de libertad para aquellos que viven bajo peso aplastante de culpa y temor. Pablo también enseña sobre la unidad del cuerpo de Cristo. Escribe: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En una época de división profunda entre razas, clases sociales y géneros, este mensaje es radicalmente inclusivo. La iglesia debe ser comunidad donde las barreras habituales se rompen porque todos son igualmente amados por Dios e igualmente necesitados de gracia. Otra enseñanza central de Pablo es sobre el amor. En su carta a los Corintios escribe lo que muchos consideran la descripción más hermosa del amor jamás escrita. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Continúa explicando que sin amor, todos los dones espirituales, todo el conocimiento, toda la fe, todo el sacrificio, son nada. El amor es supremo. Pablo también habla extensamente sobre el sufrimiento. No lo ve como algo a evitar a toda costa, sino como medio por el cual Dios forma carácter y profundiza fe.
Escribe, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esta no es visión masoquista que busca el sufrimiento, sino perspectiva redentora que encuentra significado y propósito incluso en las experiencias más difíciles. Respecto a la vida cristiana práctica, Pablo ofrece consejo sabio y equilibrado. Enseña sobre pureza sexual en cultura saturada de inmoralidad. Aconseja sobre matrimonio, defendiendo tanto el estado casado como el soltero como dones de Dios. Instruye sobre trabajo, diciéndoles a los creyentes que trabajen diligentemente como para el Señor. Habla sobre generosidad, animando a dar alegre y generosamente. Exhorta a la paz en las relaciones, instando a los creyentes a vivir en armonía unos con otros en la medida de lo posible. Una de sus enseñanzas más profundas es sobre su propia debilidad. A diferencia de muchos líderes que proyectan imagen de fortaleza invencible, Pablo es notablemente transparente sobre sus luchas. Habla sobre una espina en la carne, algún tipo de sufrimiento o debilidad persistente. Oró 3 veces pidiendo que fuera quitada, pero Dios respondió, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo concluye, «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Esta es sabiduría contraintuitiva pero profundamente liberadora. Sugiere que Dios no necesita que seamos perfectos o completamente capaces. De hecho, nuestra debilidad puede ser lugar donde su poder se manifiesta más claramente. Cuando sabemos que no podemos confiar en nuestras propias fuerzas, aprendemos a depender completamente de Él. Y en ese lugar de dependencia encontramos su fortaleza suficiente para cualquier desafío. Las enseñanzas de Pablo han moldeado el pensamiento cristiano durante 2000 milenios. Agustín, Lutero, Calvino, Wesley, todos los grandes reformadores han bebido profundamente del pozo de la teología paulina. Millones de personas han encontrado esperanza en su mensaje de gracia. Innumerables han sido consoladas por su perspectiva sobre el sufrimiento. La Iglesia global existe en gran parte porque Pablo entendió y articuló que el Evangelio es para todas las personas de todas las naciones. Tu respiración ahora es tan profunda y lenta que apenas eres consciente de ella. Bien, estás descansando profundamente mientras la historia de Pablo continúa envolviéndote en su sabiduría y verdad. Deja que estas enseñanzas penetren tu corazón mientras tu cuerpo continúa relajándose hacia sueño reparador. Los años finales de Pablo están marcados tanto por triunfos como por tribulaciones. Después de completar 3 extensos viajes misioneros que lo lleva por todo el Mediterráneo oriental, estableciendo iglesias en ciudades principales como Éfeso, Filipos, Tesalónica, Corinto, siente un llamado fuerte de regresar a Jerusalén, a pesar de múltiples advertencias de que le esperan prisión y sufrimiento. El Espíritu Santo ha revelado a varios profetas que Pablo enfrentará problemas graves en Jerusalén. En Cesarea, un profeta llamado Agabo toma el cinto de Pablo, se ata las manos y los pies y dice, «Así atarán los judíos en Jerusalén al varón dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles». Los compañeros de Pablo y los creyentes locales le ruegan que no vaya, pero Pablo responde con determinación que parte el corazón. «¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús». Cuando llega a Jerusalén, es recibido calurosamente por los hermanos inicialmente, pero la situación se deteriora rápidamente. Judíos de Asia, viéndolo en el templo, levantan una turba contra él, acusándolo falsamente de profanar el templo, trayendo gentiles al área reservada para judíos. La multitud lo arrastra fuera del templo y comienza a golpearlo, intentando matarlo. Solo la intervención rápida de tropas romanas salva su vida. Así comienza un periodo de casi 5 años de encarcelamiento para Pablo. Primero es detenido en Jerusalén, donde el comandante romano lo protege de múltiples complots de asesinato. Luego es transferido a Cesarea, donde permanece prisionero bajo los gobernadores Félix y Festo durante 2 años.
Durante este tiempo, tiene oportunidad de testificar ante estos funcionarios romanos y ante el rey Agripa, cumpliendo parcialmente la profecía de que llevaría el evangelio ante reyes. Su defensa ante Agripa es particularmente conmovedora. Cuenta toda su historia, su celo por el judaísmo, su persecución de cristianos, su encuentro dramático con Cristo en el camino a Damasco, su transformación y llamado a predicar a los gentiles. Habla con tal pasión y convicción que Agripa responde: «Por poco me persuades a ser cristiano». Pablo responde: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuerais hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». Eventualmente, Pablo ejerce su derecho como ciudadano romano de apelar a César. Esto significa que debe ser enviado a Roma para juicio ante el emperador mismo. El viaje a Roma es una aventura épica en sí mismo. El barco que lo lleva naufraga en una tormenta violenta cerca de la isla de Malta. Pablo, aunque prisionero, emerge como líder natural durante la crisis, animando a los desesperados con visión que ha recibido de que todos sobrevivirán. Y efectivamente, todos los 276 pasajeros y tripulantes llegan a salvo a tierra. En Malta, Pablo es picado por una serpiente venenosa, pero no sufre daño alguno, y el pueblo lo considera un dios. Él usa la oportunidad para sanar enfermos y predicar el evangelio. Después de 3 meses, continúa su viaje a Roma, donde llega finalmente para su apelación ante César. En Roma, Pablo es puesto bajo arresto domiciliario, encadenado a un guardia, pero permitido recibir visitantes. Lejos de ser tiempo desperdiciado, estos años en Roma son increíblemente productivos. Pablo escribe varias de sus cartas más importantes: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Estos escritos, redactados mientras está literalmente en cadenas, están llenos de gozo, esperanza y revelación profunda. Escribe a los filipenses: «Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Es declaración de hombre totalmente libre en espíritu, aunque físicamente encadenado. Durante su encarcelamiento en Roma, Pablo también predica valiamente a todos los que vienen a él, incluyendo soldados que lo custodian. De hecho, menciona en una de sus cartas que el evangelio se ha difundido por toda la guardia pretoriana y el palacio de César. Imagina el impacto. Guardias que vienen a vigilar a este prisionero judío terminan siendo evangelizados por él. Algunos sin duda se convierten, llevando las buenas nuevas a los lugares más altos del imperio. La tradición sostiene que Pablo fue eventualmente liberado de esta primera prisión romana, dándole oportunidad de hacer más viajes misioneros, posiblemente hasta España, como había deseado. Pero eventualmente fue arrestado nuevamente durante la persecución de cristianos bajo el emperador Nerón. Esta segunda prisión es mucho más severa. Ya no está bajo arresto domiciliario relativamente cómodo, sino en mazmorra oscura y fría. Es desde esta prisión que Pablo escribe su última carta, Segunda de Timoteo. Es carta de despedida conmovedora, llena tanto de advertencias como de aliento para su hijo espiritual. Escribe: «Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia». No hay temor en estas palabras, no hay arrepentimiento, no hay amargura. Solo paz profunda de hombre que sabe que ha cumplido su propósito, que ha sido fiel a su llamado, que pronto estará en presencia del Señor a quien ha servido tan devotamente. Hay cierta soledad también. «Todos me han abandonado», escribe sobre algunos de sus colaboradores, pero agrega inmediatamente: «Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas». La tradición unánime de la iglesia primitiva es que Pablo fue ejecutado en Roma probablemente alrededor del año 67 DC, durante la persecución de Nerón. Como ciudadano romano, no podía ser crucificado. En cambio, fue decapitado, una forma de ejecución considerada más honorable y rápida. Se dice que fue llevado a un lugar fuera de Roma llamado Acque Salvia, ahora conocido como Tre Fontane. Allí, arrodillándose, inclinó su cabeza,
y con un solo golpe de la espada del verdugo, Pablo de Tarso dejó este mundo y entró en la presencia del Cristo a quien había amado y servido durante más de 30 años. Su muerte fue fin de vida terrenal extraordinaria, pero fue solo comienzo de su legado eterno. Las iglesias que plantó continuaron creciendo y multiplicándose. Sus cartas fueron copiadas, circuladas, eventualmente reconocidas como escritura. Sus enseñanzas sobre gracia, fe, amor, el cuerpo de Cristo, moldearon la teología cristiana para siempre. Pablo, el persecutor convertido en apóstol, el fariseo transformado en misionero a los gentiles, el hombre que se consideraba el primero de los pecadores, pero a quien Dios usó poderosamente, cumplió su carrera con gozo. Respira suave y profundamente. La historia de Pablo está llegando a su conclusión terrenal, pero su impacto continúa resonando a través de los siglos. Deja que la paz de su fe inquebrantable llene tu corazón mientras te preparas para descansar. 2000 años después de su muerte, San Pablo sigue siendo una de las figuras más influyentes no solo en el cristianismo, sino en toda la historia occidental. Sus escritos constituyen casi la mitad del Nuevo Testamento. Sus viajes misioneros establecieron el patrón para la expansión del cristianismo. Sus enseñanzas sobre gracia, justificación por fe y la naturaleza de la Iglesia siguen siendo pilares centrales de la teología cristiana. Para los católicos, Pablo es venerado como santo, celebrado especialmente el 29 de junio junto con San Pedro. Las dos columnas de la Iglesia primitiva, Pedro el líder de los judíos creyentes y Pablo el apóstol a los gentiles, son honrados juntos como cofundadores de la Iglesia en Roma. Numerosas iglesias en todo el mundo llevan el nombre de San Pablo y su imagen, generalmente mostrándolo con espada, instrumento de su martirio y símbolo de la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, y libro o pergamino, es reconocida inmediatamente por cristianos de todas las tradiciones. Para los protestantes, especialmente aquellos en tradiciones reformadas, Pablo es figura aún más central. Martín Lutero encontró en las cartas de Pablo, particularmente Romanos y Gálatas, la base bíblica para la Reforma. El énfasis de Pablo en justificación por fe sola, no por obras, se convirtió en grito de guerra protestante. Juan Calvino escribió comentarios extensos sobre casi todas las cartas de Pablo, encontrando en ellas marco completo para teología sistemática. Pero la relevancia de Pablo va mucho más allá de debates denominacionales o intereses académicos. Su historia toca algo profundamente humano y universalmente relevante: la posibilidad de cambio radical. En un mundo donde las personas a menudo se sienten atrapadas por su pasado, definidas por sus errores, condenadas a repetir los mismos patrones destructivos, Pablo es testimonio viviente de que la transformación real es posible. Piensa en la magnitud de su cambio. Pasó de ser el enemigo más temido de la Iglesia a su defensor más valiente, de perseguidor a predicador, de destructor de fe a constructor de iglesias, de hombre definido por orgullo en su herencia y logros a hombre que consideró todo eso como pérdida comparado con conocer a Cristo. Si Dios pudo transformar a Saulo en Pablo, ¿qué límites hay para su poder transformador en cualquier vida? Esta esperanza de transformación resuena profundamente en nuestra época. Personas luchando con adicciones encuentran aliento en la historia de Pablo. Aquellos que han hecho cosas terribles y se sienten más allá del perdón, ven en Pablo evidencia de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Cristianos que sienten que nunca serán suficientemente buenos, encuentran libertad en su enseñanza de justificación por fe. Personas que han sido lastimadas por la religión legalista descubren en Pablo camino hacia relación genuina con Dios basada no en reglas sino en amor. Las enseñanzas de Pablo sobre unidad también tienen relevancia urgente hoy. En mundo crecientemente polarizado y dividido, su visión de iglesia donde no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, desafía nuestros propios prejuicios y divisiones. Nos llama a ver más allá de raza, clase, sexo y reconocer humanidad compartida e igual necesidad de gracia.
En una época de divisiones raciales, tensiones económicas y debates de género, la Iglesia tiene oportunidad de ser lo que Pablo imaginó: comunidad anticipadora donde las barreras habituales son derribadas por amor de Cristo. Su perspectiva sobre el sufrimiento es igualmente relevante. Vivimos en una cultura que busca evitar dolor a toda costa, que ve sufrimiento como algo puramente negativo sin valor redentor. Pero Pablo ofrece un marco diferente. Sufrimiento puede ser medio por el cual Dios forma carácter, profundiza fe, nos hace más como Cristo. Esto no significa que debamos buscar sufrimiento o que todo dolor es voluntad de Dios, pero significa que incluso en experiencias más difíciles, Dios está presente y trabajando para bien. Miles de misioneros contemporáneos siguen los pasos de Pablo, dejando comodidad y seguridad para llevar el Evangelio a lugares difíciles y peligrosos. Encuentran inspiración en su ejemplo de perseverancia ante oposición, su disposición a sufrir por el Evangelio, su alegría incluso en prisión. Plantadores de iglesias estudian sus estrategias, notando cómo se enfocó en ciudades clave donde el Evangelio podría extenderse a regiones circundantes. Apologistas aprenden de sus métodos, viendo cómo adaptó su mensaje a diferentes audiencias sin comprometer verdad central. Pero no necesitas ser misionero o líder de iglesia para aprender de Pablo. Su vida ofrece lecciones prácticas para cristianos ordinarios. De él aprendemos la importancia de conocer profundamente las Escrituras. Vemos valor de trabajo duro y autosuficiencia, cómo continúa haciendo tiendas para sostener su ministerio. Aprendemos sobre mentoreo, observando sus relaciones con Timoteo, Tito y otros a quienes formó. Vemos ejemplo de amistad auténtica en sus colaboraciones con Bernabé, Silas, Priscila y Aquila. Encontramos modelo de vulnerabilidad apropiada en su transparencia sobre debilidades y luchas. En años recientes ha habido interés renovado en lo que algunos llaman nueva perspectiva sobre Pablo, un movimiento académico que busca entender mejor su contexto judío del primer siglo. Mientras que algunas conclusiones de este movimiento son debatidas, nos ha recordado saludablemente que Pablo era judío, que amaba profundamente su herencia, que no vio al cristianismo como rechazo total del judaísmo, sino como su cumplimiento. Esta comprensión puede ayudar a sanar trágica historia de antisemitismo cristiano y fomentar mejor relación entre comunidades judía y cristiana. Para aquellos que luchan con duda o incertidumbre en su fe, Pablo ofrece modelo de fe robusta que incluye lugar para preguntas y misterio. Aunque estaba seguro de verdades centrales del Evangelio, reconoció que ahora vemos por espejo oscuramente. No pretendió tener todas las respuestas. Su fe era fuerte pero no rígida, profundamente arraigada pero capaz de crecer y desarrollarse. Hay historias inspiradoras de personas modernas que han encontrado a Cristo a través de las palabras de Pablo. Un escéptico que comenzó a leer Romanos tratando de refutar cristianismo terminó profundamente conmovido por la lógica del argumento de Pablo y la belleza del Evangelio. Una mujer atrapada en ciclo de perfeccionismo religioso encontró libertad al entender finalmente que no podía ganar favor de Dios por sus obras. Un prisionero, leyendo cartas de prisión de Pablo, encontró esperanza y propósito incluso tras las rejas. Encerramiento, paz en la noche. Y así, querido amigo, querida amiga, llegamos al final de este viaje extraordinario por la vida de San Pablo. Hemos viajado desde Tarso hasta Damasco, desde Jerusalén hasta Roma, siguiendo los pasos de hombre que literalmente cambió el mundo. Hemos visto transformación más dramática imaginable, perseguidor convertido en apóstol, enemigo transformado en amigo, oscuridad cambiada en luz deslumbrante. Pero más allá de los hechos históricos y las hazañas misioneras, hay mensaje personal que Pablo tiene para ti en esta noche tranquila. Es mensaje que él mismo vivió y predicó incansablemente. No estás definido por tu pasado, no estás limitado por tus fracasos, no estás fuera del alcance del amor de Dios. No importa qué hayas hecho, qué hayas sido, cuán lejos hayas andado por camino equivocado, la gracia de Dios es suficiente para ti. Su poder se perfecciona en tu debilidad.
Si Pablo, quien participó en asesinato de cristianos, quien asoló la iglesia, pudo ser perdonado, transformado y usado poderosamente por Dios, ¿qué te hace pensar que tú estás más allá de esperanza? Si sus cartas escritas en prisión están llenas de gozo, ¿qué te impide encontrar gozo en tus propias circunstancias difíciles? Si él pudo decir, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, ¿no sugiere eso que tú también puedes aprender este secreto? Mientras te preparas para dormir en esta noche serena, te invito a llevar contigo no solo historia entretenida, sino verdad transformadora. Mañana, cuando despiertes a nuevo día con sus desafíos inevitables, sus oportunidades escondidas, sus momentos tanto mundanos como sagrados, recuerda a Pablo. Recuerda que transformación radical es posible. Recuerda que sufrimiento puede tener propósito. Recuerda que amor es supremo. Recuerda que vivir es Cristo y morir es ganancia. Nuestro canal está dedicado a compartir historias como esta, historias de santos que no eran perfectos, pero que fueron fieles, que no siempre tuvieron éxito, pero que nunca se rindieron, que nos muestran que santidad es posible para gente ordinaria. Si esta historia te ha tocado, si has sentido paz al escucharla, te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Cada semana compartimos nuevas historias para acompañarte en tus noches, para recordarte verdades eternas, para ayudarte a encontrar descanso no solo físico sino espiritual. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de estas historias, alguien que está buscando esperanza, alguien que necesita ser recordado de que cambio es posible, alguien que simplemente necesita paz en medio del caos de la vida moderna, comparte este video con ellos. A veces, el regalo más precioso que podemos dar es señalar a alguien hacia fuente de verdadera paz y transformación. Ahora, mientras esta historia termina y la noche se extiende ante ti llena de posibilidades de descanso, quiero dejarte con bendición inspirada en las propias palabras de Pablo. Que la gracia del Señor Jesucristo esté contigo. Que el amor de Dios te envuelva completamente. Que la comunión del Espíritu Santo te consuele. Que tengas valentía de Pablo para enfrentar tus desafíos. Que tengas su pasión por lo que realmente importa. Que tengas su perspectiva eterna en medio de dificultades temporales. Y que cuando tu vida llegue a su conclusión, ya sea en muchos años o mañana mismo, puedas decir con él, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Cierra tus ojos ahora si aún están abiertos. Deja que tu respiración se vuelva aún más profunda, más lenta, más tranquila. Siente cómo cada parte de tu cuerpo está completamente relajada. Tu frente está suave, sin tensión. Tu mandíbula está aflojada. Tus sombras han caído naturalmente. Tus brazos y piernas están pesados, completamente en descanso. Tu respiración es lenta, profunda, pacífica. Estás seguro, estás en paz, estás amado más de lo que puedes comprender. Y mientras te deslizas hacia sueño profundo y reparador, llevándote las imágenes y las verdades de la vida de Pablo, que tus sueños sean tranquilos, tus preocupaciones se disuelvan completamente y tu descanso sea total. Pablo oró por iglesias que nunca visitó, por personas que nunca conoció. Puedes confiar que incluso ahora, en la presencia de Dios, los santos oran por nosotros. Buenas noches, querido amigo, que duermas profundamente, que despiertes renovado, que camines mañana con esperanza de Pablo en tu corazón, sabiendo que nada puede separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta nuestro próximo encuentro, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente. Descansa ahora, descansa completamente. El día ha terminado y la noche es tuya. Suelta todo, solo paz, solo amor, solo gracia, solo descanso. Dulces sueños, buenas noches.